Hola, sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo y hoy para hablar con Duarca sobre qué es el yoga desde sus textos y desde su historia. Y como siempre es un placer volver a compartir con Duarca este directo, ya que es una fuente inagotable, sino también de todo lo que es las religiones o la espiritualidad en general y siempre aporta pues una mirada amplia, una mirada sumamente interesante y sumamente didáctica, con lo cual os animo que os quedéis hasta el final para ver este interesantísimo directo. Estamos teniendo algunos problemas y esperemos que se puedan solucionar, que pueda entrar Duarca al directo y lo podamos realizar sin problemas. Entre otros directos que hemos realizado ya con Duarca, pues empezamos haciendo uno sobre Bhakti Yoga, sobre el yoga de la devoción. Luego también estuvimos hablando sobre el movimiento Hare Krishna, sobre Srila Prabhupada, el fundador del movimiento Hare Krishna. Hablamos también sobre tantrismo, sobre conceptos básicos hindúes, en los que estuvimos desgranando interesantes propuestas y conceptos hindúes respecto a la espiritualidad, respecto al karma, respecto al dharma. Luego también estuvimos hablando sobre Mahamantra, sobre el gran mantra conocido como el Hare Krishna, Hare Rama. Y como digo, pues es una fuente inagotable de conocimiento, de sabiduría, con lo cual está aquí Duarca. A ver si te he mandado varias solicitudes. Espero que no haya problemas. A ver si voy a probar otra vez de mandártela. Me dice que no, que deberías de activar el vídeo, la cámara, perdón. En principio, deberías de activar la cámara para poder entrar en el directo, porque si no, no puedo mandarte la solicitud. Y como os estaba comentando, pues bueno, con Duarca hemos estado ya realizando unos cuantos directos y siempre dentro del marco de la tradición hindú o de la tradición oriental, ya que su conocimiento pues va más allá de la tradición hindú y esto es lo que hace sumamente rico y sumamente interesante. Estoy dándole a la solicitud que me has mandado. Estoy dándole paso, pero no hace caso. La verdad es que vuelvo a mandarte la solicitud yo. Ahora, bueno, por fin. Ahora sí. Hare Krishna. Parecía casi misión imposible esto. Duarca. Lo que pasa es que, bueno, había preparado el ordenador, pero mejor con el teléfono. Ah, ya. Bueno, sí, ¿no? Tenemos varias opciones y estamos ahí explorando, ¿no? Con nuevos medios, con los nuevos medios que nos trae la tecnología. Para mí es un misterio Instagram. Sí, para ti y para muchos, ¿eh? Para mí también es algo que es así como salto de mata, para decirlo de alguna Sí, forma. hay que encontrar, no sé, hay que hacer alguna invocación antes, alguna Sí, purificación y cantar unos mantras y entonces ahí ahora sí. Y aquí, sí, ah, sí. Unas fórmulas de la Tarda Veda, ¿no? sí, algo bien simple del Samaveda. O del Samaveda. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Sí. Con calor, como todo el mundo, pero aparte de eso, bien. Ujú. Contento porque el Rata Yatra fue un éxito. Y la verdad es que surgieron algunas cosas que podían llegar a complicar, pero todo se desarrolló satisfactoriamente para todo el mundo estaba contento, muy agradecido, la gente, los invitados, los músicos, los kirtanías, todos, así que feliz. Qué bien, qué bien. Sí, si te parece, haces una breve exposición de lo que es el Rata Yatra para la gente que no lo conozca y que puede ser pues también interesante, ¿no? Sí, el Rata Yatra es una festividad que se celebra desde hace diría miles de años en Jagannath Puri, Ujú. eh, en Orissa, que está al este de la India,
un poco más al sur de la bahía de Bengal. Y ahí hay un templo de Krishna, que es conocido como Jagannath, el Ujú. Señor del Universo. Y la festividad eh, simboliza o recuerda el viaje, el regreso de Krishna a su hogar original, que es Brindavan. Ujú. Krishna, después de salir de Brindavan, reinó durante un tiempo en Mathura y luego se trasladó a Dwarka. Y Ujú. los Dwarka, que habitantes... es una isla, ¿no? Perdona, es una isla, ¿no? Sí, Dwarka. sí, sí. Actualmente es un puerto, Ajá. pero en la época de Krishna era una isla que se hundió luego de su partida. Ujú. Y los habitantes de Brindavan quedaron muy nostálgicos por no poder ver a Krishna. Entonces, en un momento se encuentran en Kurukshetra, donde se habló el Bhagavad Gita, para la Ujú. celebración de una gran ceremonia, y le piden que vuelva. Entonces, la festividad de Ratha Yatra, Ratha significa carros, Ujú. Yatra es procesión, simboliza Yatra, ese perdona. regreso, Yatra, es que se ha perdido. Yatra. procesión, Mm. y simboliza el regreso de Krishna a Dwarka. Mm. Yo explicaba en la presentación del festival que también simbólicamente se entiende como el viaje del Señor a encontrarse o reencontrarse con sus devotos, ¿no? Mm. El hecho de salir del palacio, del trono divino y ir a las calles, al corazón de sus devotos. Mm. Entonces, es una festividad muy eh, querida por los devotos en general, muy simbólica, no todo el mundo tira de los carros, porque en realidad aquí lo hacemos con un solo carro, pero originalmente son 3 carros, Ujú. tiran los carros con cuerdas Ajá. y eso demuestra la unidad y cómo a pesar de las diferencias de clases, de géneros, de etnias, de credos, no todo el mundo puede tirar del mismo carro y elevarse espiritualmente. Mm. Entonces, es una festividad en la que se canta continuamente, prácticamente sin parar, se canta y se baila a lo largo de toda la procesión, diferentes mantras, himnos, canciones devocionales, especialmente el mantra Hare Krishna. Mm. Y aquí luego el regreso, digamos, la finalización de la procesión es en un escenario donde actúan diferentes cantantes y danzarines, y hay obra de teatro, en fin, ha sido una experiencia muy bonita. Ha venido un conseller del Ciudad Bella y también el director general de Afers Religiosos de la Generalitat. Así que, bueno, porque de hecho el ayuntamiento también nos ayuda bastante para poder realizarlo. Vale. Así que feliz. Qué bien. Qué bien, pues me alegro con estos buenos auspicios que siempre trae pues la energía, ¿no? de la divinidad así pues manifestada en esta forma. La mañana había empezado a llover y ahí fuimos corriendo al orarle, por favor, que paren las lluvias y afortunadamente salió el sol y pudimos Mm. hacerlo sin Qué problema. bien. Muy bien, Duarca, me alegro, me alegro. Bueno, Duarca, no sé si es el décimo, si el onceavo, o no sé cuál es el directo, Yo el no número llevo de la directo. cuenta, ¿no? Yo tampoco, pero hemos estado tratando ya sobre yoga en anteriores directos de forma directa o más indirecta, pero nunca hemos realizado un directo propiamente hablando sobre yoga, ¿no? Y yo me acuerdo, pues no me acuerdo en qué directo exactamente, me acuerdo que hablando contigo, ¿no? Te dije, bueno, pero yoga, la raíz, inicialmente la raíz que proponen pues los orientalistas, ¿no? Y me remito, por ejemplo, pues a Mircea Eliade, que es uno de los grandes pues referentes, ¿no? Que dice que yoga viene de yug,
con J, y que sería unción, ¿no? Y me acuerdo que tú me dijiste, no, yoga no es unión. Justamente en los Yoga Sutras no se propone la unión, sino que se propone el kaivalya, es decir, la separación, ¿no? Entonces es algo que así de entrada es como que rompe los esquemas. Dime. Lo que pasa que eso es de parte de los Yoga Sutras, pero en el Hatha Yoga sí es unión. Sí. Uh-huh. Contexto. Eh, el yoga es algo demasiado amplio. Uh-huh. Hay distintas formas de entenderlo y definitivamente en los textos del Hatha como el Granda Sanghita, el Hatha Yoga Pradipika, se lo contempla como unión porque está dentro de un contexto del Vedanta. El objetivo del Vedanta es la unión, porque el fundamento del Vedanta es que la verdad absoluta es una. En cambio, en los Yoga Sutras de Patanjali se basa en la filosofía Samkhya, que para Samkhya la verdad es dual, es Purusha y Prakriti. Entonces, el objetivo en el caso de Patanjali es diferente de el caso de Hatha Yoga. El Hatha Yoga se desarrolló mucho después, especialmente a partir de los natas, ¿no? Es una tradición que fundó Matsyendra, ¿no? Matsyendra escuchó la filosofía de parte de Shiva. Entonces, ya es otro contexto. Entonces, tenemos que entender que el yoga es muy variado, ¿no? Hay muchos caminos de yoga. Lo que nosotros en Occidente generalmente conocemos como yoga es el Hatha Yoga. Y como guarda muchos paralelos con el Yoga Sutra de Patanjali, muchas veces se estudia los Yoga Sutras de Patanjali porque realmente son una joya impresionante, tiene muchísimos guías y consejos muy útiles para la práctica, para la forma de enfocar la práctica, los distintos pasos a seguir, pero el contexto filosófico es diferente, es distinto, ¿no? Y hay muchas veces se fuerza un poco esa incorporación de los Yoga Sutras al Hatha Yoga. Y bueno, ¿no? Es un poco forzado en el sentido filosófico. Sin duda que tiene muchos elementos comunes, pero fíjate, por ejemplo, la definición de Patanjali de asana. Él dice, Tira Sukhana Sanan. El asana es una postura cómoda y estable. Y muchos de los asanas del Hatha Yoga no encajan en esa definición. ¿Por qué? Porque Patanjali estaba definiendo una postura para meditar. Exacto. En cambio, en el Hatha Yoga, si bien también se trabaja la meditación, se trabaja mucho más la manipulación de la energía o la purificación de los nadis para que la energía pueda fluir y pueda esa energía dual que significa Hatha pueda construir en una fusión en la que se vuelve, en un equilibrio perfecto, se vuelve una, ¿no? Entonces, cuando esa energía se unifica, por ejemplo, en el canal central, Sushumna, entonces el alma puede salir y en el caso de algunos yogis, fundirse en el Brahman, en el caso de otros yogis, descubrir la relación con Paramatma, con el ser que está, con la divinidad que está en el corazón. En fin, hay distintas formas de entenderlo, distintos objetivos que se buscan, pero en general, todas es la liberación de el alma que está atrapada. Pero incluso en el Hatha Yoga vamos a encontrar que también se busca, como es un camino tántrico, ¿no? Una transmutación
del cuerpo, de la parte física, en una sustancia espiritual. No, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, tiene su fundamento en realidad, ¿no? En el Bhagavad Gita, Krishna va a decir que todo lo que se ocupa en una ceremonia, es un verso del capítulo 4, no recuerdo exactamente el número, pero dice Brahmarpanam Brahmahavir Brahmahutan, no recuerdo todo el sánscrito, pero él está explicando que en un yagya, en un sacrificio, en una ceremonia, todo lo que se utiliza y la persona que lo hace, todo es espiritual. Aunque los elementos no sean abstractos, sean consistentes, podemos tocarlos y todos, pero la naturaleza, debido a que se está ofreciendo en sacrificio, eso cobra una calidad espiritual. Entonces, en el Hatha Yoga hay corrientes, en el Tantra también, hay corrientes que lo que buscan es espiritualizar la parte física. ¿No? Por ejemplo, en el Gheranda Samhita, que es una de las literaturas más importantes, se enfatiza mucho la purificación. Esto se llama el yoga de la purificación. ¿Por qué? Porque Gheranda lo que quería era purificar el cuerpo de tal manera que perdiera su naturaleza material, mundana, y se volviera incorruptible al espiritualizarse de esa manera, al transmutarse de esa manera, se volviera espíritu, ¿no? Y mantenerse y poder permanecer en esa forma para siempre. Entonces, hay muchas formas de entender el yoga, ¿no? Por ejemplo, en la Upanishad también tiene un contexto vedántico, también apunta a la unión. Solamente yo hago la salvedad en relación a Patanjali. Ok, bueno, sí, cuántas cosas, ¿no? Así como para ir enmarcando, y estaba pensando, bueno, me estaba viniendo, ¿no? Varias cosas. La primera es una frase que se hizo también muy conocida de Mircea Eliade, precisamente, ¿no? Que dice que el yoga de Occidente es la alquimia, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta práctica de transmutar desde el plomo, transmutar los estados, digamos, los minerales, ¿no? Tanto, o sea, como analogía, pues tanto externa como interna, hasta llegar al oro puro. Y ya sabemos, pues, que había laboratorios, que había gente, pues, que intentaban conseguir ese oro puro mediante esa transmutación, y que pues también sabemos que a las referencias que hacen pues, los alquimistas era más precisamente pues, hacia la transmutación o la espiritualización de la materia. Esto por un lado. Y luego también, con todo lo que has estado exponiendo, pues pensaba, claro, tenemos la figura de Jivamukta, por un lado, es decir, el liberado en vida, que está, pues, ha transmutado, ha espiritualizado esa materia, y a la vez el objetivo de todo yoga, ¿no? Hasta donde yo conozco y yo sé, el objetivo de todo yoga es justamente esta espiritualización y esta unificación o esta unidad entre el aspecto pues, masculino, el aspecto femenino, el aspecto, digamos, receptivo, el aspecto activo, ¿no? de la divinidad, ¿no? Para decirlo así. Incluso dentro del movimiento Hare Krishna, como muy bien pues, nos contaste, pues justamente el Mahamantra apunta precisamente a esta unidad, ¿no? entre estos dos aspectos, ¿no? Entonces, escuchándote pensaba, claro, todo es yoga de alguna forma, ¿no? Es decir, cuando en el contexto de la tradición hindú, todo, es decir, se utiliza la palabra yoga, claro, es que yoga, ¿no? es unión, entonces todo el rato se está haciendo mención de alguna u otra forma al objetivo de que toda práctica es finalmente esta unificación o esta unidad, ¿no? que nos permita trascender lo que es la contingencia. Entonces estaba pensando, muy bien, o sea, me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estuve estudiando pues en su momento, ¿no? Los Yoga Sutras
con más detalle, me acuerdo que justamente pues Patanjali no habla de las asanas como una práctica pues dinámica o una práctica pues corporal, sino que es esto, ¿no? Pues establecerse en una postura no sé, pues de ecuanimidad o de relax, no sé cómo decirlo, ¿no? Tú lo has explicado muy bien, ¿no? Dime, dime. Equilibrio, sí. De equilibrio, ¿no? Claro, y ese equilibrio permite entonces serenar la mente, ¿no? Y a partir de aquí, cuando serenas la mente, entonces es como que permites que el flujo de la divinidad pues se vaya, ser un canal, vaya, ¿no? Ser un canal. ¿No? Pero entonces tenemos muchas prácticas hoy día en Occidente sobre todo, de lo que se dice que es el yoga, que parece como toda una desvirtuación de lo que es este principio y es como mucho esfuerzo, ¿no? Como mucha, no sé, como una sensación de que el cuerpo se lo debe, pues, no sé, llevarlo a un punto en el que se lo debe, pues, como castigar incluso, ¿no? Y esto es algo que choca también, ¿no? Entonces, yo creo que sería también interesante pues, poder explicar un poco la diferencia, ¿no? entre un concepto y el otro. El problema en Occidente y en algunos casos también en la India es el objetivo. ¿Por qué yo Sí. hago? ¿Por qué practico yoga? El yoga, tenía un profesor en la universidad que lo definía como todo proceso de purificación, como todo Ujú. proceso de ascesis. Ascesis tiene un sentido de purificación más espiritual, ¿no? Claro. Eh, entonces, él decía especialmente eso, que si nosotros tomamos un camino con con ese sentido, con ese objetivo, sí es yoga. Si lo tomamos como una gimnasia para estar saludables o eh, para estar, había, ¿cómo es? Sting decía que él podía practicar sexo durante 8 horas cada noche gracias a la práctica del yoga. ¿Quién, perdona, quién Y fue? ¿Quién? de Polis, de Sting. Ah, Sting, sí, sí, me acuerdo. Eh, Sí. no, ese no es el objetivo del yoga. A ver, Sí. el yoga puede tener muchos subproductos, muchos beneficios, pero incluso Patanjali va a mencionar todos los poderes que se pueden desarrollar en la práctica del yoga y él los desaconseja completamente. No, no es para tener una vida mundana más satisfactoria, para poder prolongarnos en nuestra materialidad. El yoga en todas sus formas es para progresar espiritualmente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos el Hatha Yoga en su totalidad, vamos a encontrar prácticas que en Occidente se desconocen, que no se siguen, o incluso en los Yoga Sutras, ¿no? ¿Cuánta gente está practicando los yamas y niyamas? Eh, entonces, tomar un pedacito, una parte, porque, bueno, me hace bien para un resfriado, o sí, bueno, es algo útil, pero no sé si llamarlo yoga en ese sentido. Claro. Eh, Está bien, Claro. muchas veces es una forma de comenzar, es una introducción, pero siempre hay que profundizar, siempre hay que buscar la raíz, la esencia de la práctica. Bueno, básicamente, porque es que estamos hablando de una tradición milenaria y si es milenaria es porque un contenido muy profundo tiene, ¿no? Entonces, quedarte pues con esa, no sé, pues podríamos hacer muchas analogías, ¿no? Es decir, pues probar, por ejemplo, pues te están ofreciendo, no sé, un plato exquisito de lo que sea, ¿no? Y solo pruebas una puntita y dices, no, ya, ¿no? Entonces, claro, de pronto es como, no, es que está tan bueno esto que has probado que incluso si
profundo, o sea, si te sumerges, ¿no? en esta no sé cómo decirlo, en esta cualidad, ¿no? Porque a fin de cuentas el yoga es una cualidad del ser, pues es como que te permite precisamente pues ahondar en hasta niveles pues indescriptibles, como muy bien habla precisamente Patanjali, ¿no? Y luego también estaba pensando respecto a lo que has dicho, ¿no? De esta transmutación, estaba pensando, por ejemplo, en el concepto que también utiliza Platón, que habla de somasema, es decir, ¿no? Como el cuerpo prisión, ¿eh? Y es un concepto que si nos fijamos, por ejemplo, todavía en la tradición griega, en sus orígenes, en cuanto a filosofía, ¿no? Que justamente pues, Pierre Hadot, el filósofo que intenta recuperar pues, justamente toda esta tradición de ejercicios espirituales de la tradición griega, sobre todo, pues justamente pues, o sea, esta tradición estaba haciendo todavía alusión al hecho de que la filosofía no era un mero, digamos, una mera especulación, sino que había toda una intención, pues justamente de transmutación, de espiritualización, ¿no? Y cuando pues hay contacto entre los griegos con los hindus o con los hindus, como o los hindus o sindus, o cómo es Para los griegos sería indos, hindus. no pronunciaban la H. Bueno, esto, ¿no? Entonces, claro, ese contacto que tienen, por ejemplo, ¿no? entre griegos y hindúes, pues justamente se produce también en un contexto en el que quedan sorprendidos, vamos, o sea, súper sorprendidos los griegos digamos, ante la coherencia de lo que es el aspecto trascendente o el aspecto, digamos, metafísico justamente con la práctica, ¿no? O sea, son personas que llevan a cabo una práctica muy rigurosa y esto es algo que sorprende muchísimo aquí en Occidente. Bueno, sí, siempre ha llamado la atención en relación con la India los faquires y las personas que se acuestan en camas de clavos o Ah, los exacto. encantadores de serpientes, mis- todo ese misterio exótico Mm. eh, de la India, que es solamente una fachada, una cobertura, pero los verdaderos yogis no están a la vista. Claro, exacto. Y esto es muy... Bueno, permíteme que encienda un momento la luz, que veo que me estoy quedando... Sí, y esto es algo sumamente también muy relevante o muy revelador, que es el hecho de que según los textos, o sea, según, digamos, los estudiosos, ¿no? que estudian pues, el origen del yoga y cómo se produce, ¿no? Hablan justamente de que inicialmente eran pequeños grupos de gente, de personas que de forma aislada estaban pues, investigando, o sea, realmente estaban llevando a cabo un proceso de interiorización muy profundo y que se fueron transmitiendo estos conocimientos, pero que no era una práctica como al uso, como hoy día, pues que de pronto en una clase, pues no sé, hay 20 personas, ¿no? Y de pronto, pues bueno, pues haces una práctica pues de asanas, yo qué sé, pues de quizá pues un poco de pranayama o un poco de meditación, etcétera, ¿no? Pero no, estamos hablando de que esa gente, o sea, estaba realmente en un proceso, no sé, o sea, comprometido muy, muy profundo. En realidad, en la antigüedad, en los Vedas, se habla de estos grupos, ¿no? Por ejemplo, se menciona, los Bhratyas, Mm, que son renunciantes que se alejan de todo el ritualismo védico y la ortodoxia de los brahmanas y se van a las montañas a practicar, ¿no? Los mm, shramanas, ¿no? Por ejemplo, Buda, ¿no? mm, Shakyamuni mm, era un brahmana, mm. eh, Sí. Mahavira, a Mm, veces nombres se lo Mahavira, el sí. fundador del jainismo también era un shramana, eran personas que buscaban en la experiencia mística a través de las prácticas de la meditación y la purificación, la ascesis, aislados de la sociedad, buscaban esa iluminación, ¿no? Por eso Buda llegó a ser Buda, Mm, ujú. Buda, iluminado. Entonces, Claro. eh,
es una característica del yoga desde sus orígenes, desde su comienzo. No es algo, era raro que se practicara en las ciudades o en los pueblos, porque Ya, la práctica era tan profunda, tan intensa, que no podía jugar a exponerse a distracciones o no es una a veces se cuenta, ¿no?, de personas que dicen no, yo ya practiqué en el bosque, ahora voy a practicar y eso es fácil, ahora voy a practicar en la ciudad. Eso es una cuestión de ego falso nada más, o sea, soberbia, eh, tomarse al mundo material muy a la ligera, pensar de que uno va a controlar la mente y los sentidos acá en la Plaza Real, o en cualquier pueblo, en cualquier ciudad. Eso es una falacia total. O sea, la persona que quiere llegar a ese nivel de iluminación, de equilibrio, a través del yoga, se retira. Eso es lo que le dice Krishna a Arjuna en el Bhagavad sí. Gita, ¿no? Tienes que irte a un lugar sagrado, aislarte, sentarte en una tela de algodón sobre una piel de venado. Le dan un montón de indicaciones muy específicas de cómo fijar la vista en el entrecejo, controlar la respiración. Eso no se lo puede tomar a la ligera, ¿no? Uno puede prepararse, entrenarse en la ciudad, fantástico, pero por una práctica tan light, tan ligera, uno no puede esperar, bueno, voy a alcanzar la liberación, la iluminación con mi práctica de media hora por día o en el medio del caos. No funciona así. Sí, bueno, qué bueno, ¿no? Sí, sí, y luego por otro lado también, bueno, también es sorprendente cómo bueno, has hecho alusión a Matsyendra, ¿no? Y justamente pues como pues se dice, ¿no?, que originariamente pues fue un pez que gracias pues a escuchar cómo Shiva le relataba a Parvati pues su experiencia o las enseñanzas del yoga, pues este pez se convierte pues en persona, en ser humano que practica, ¿no?, a través de austeridades, etcétera, ¿no?, de yoga y tal, pues llega finalmente pues a realizarse y es el primer transmisor, se dice, ¿no?, según la leyenda. Claro, esto también sería como un poco el espíritu o la esencia de la práctica y como estamos viendo pues en contraposición a lo que está sucediendo hoy día, que pues en fin, tenemos el Día Internacional del Yoga, tenemos pues todo tipo de... Y yo estaba pensando cuando por ejemplo, pues hemos hablado pues muchas veces del Kali Yuga, hemos hablado pues de las distintas edades, etcétera. Pensaba, claro, ¿y el yoga qué papel viene a jugar, no? O sea, ¿qué papel viene a desarrollar, no? Porque de alguna forma, pues, ¿qué nos queda? ¿No? O sea, nos queda, pues, ya sé que has hablado del Mahamantra como la vía más rápida o el vehículo más rápido, ¿no?, en esta edad oscura, pero precisamente el yoga es como que de pronto, pues, no sé, pues tantísima gente, ¿no?, está practicando yoga pues de distintos niveles pues de conciencia o de distintos rangos de edad y yo qué sé, pues en la escuela, ¿no?, en tantos lugares y por lo tanto el yoga está como muy presente y gracias a esto de alguna forma tenemos un atisbo, ni que sea un simple atisbo de ecuanimidad o de serenidad o de como si fuese una ducha, ¿no?, una ducha mental, ¿no? De pronto es como, ¿no? Y esto es real, porque la gente lo experimenta, ¿no? De pronto pues sale de la clase de yoga y dice, wow, pero ¿qué ha sucedido? O sea, ¿no? ¿Qué he hecho, no? Si es fantástico esto, ¿no? O sea, he estado pues, no sé, una hora y media, el tiempo que sea, practicando, respirando, poniendo atención en mi cuerpo, en mi sentir, y de pronto ha habido una transformación. Y esto es algo que pienso, wow, pues su función la tiene, claro. Sí, sin duda. O sea, como te decía, tiene muchos subproductos el yoga. Es una herramienta poderosísima.
se puede aliviar la existencia material de muchísimas maneras, tanto las enfermedades como el estrés, la ansiedad, el temor, los traumas, eh, infinidad de problemas se pueden resolver a través del yoga. Es una herramienta útil en la educación también. Todos esos son aspectos del yoga que no se pueden menospreciar, que son importantes, pero no es el objetivo del yoga. O sea, la cuestión es que cuando yo empiezo a hacer yoga, eh, ¿por qué lo empiezo a hacer? ¿Qué es lo que me propongo conseguir a través de la práctica del yoga? Y una vez que conseguí eso, ¿qué más? ¿No? En la medida que voy profundizando, ¿qué otros beneficios voy descubriendo? ¿No? No solamente los beneficios físicos, beneficios mentales, beneficios espirituales, moral, ética, paz. Y cuanto más voy profundizando, más voy creciendo, voy madurando en mi desarrollo interior. Entonces, por eso te decía, es una excelente introducción, puede ser una buena forma de comenzar un camino espiritual no regulado por una religión, por ejemplo, Exacto. pero beneficioso y abierto, como dicen en informática, ¿no? De código abierto a personas para su desarrollo. Y así también es necesario a veces una guía, porque uno puede equivocarse, puede cometer errores en la práctica, entonces siempre se hace falta alguien que nos ayude, pero el desarrollo, el camino depende de nosotros. Entonces, en ese sentido, el yoga es una herramienta muy, muy valiosa. El problema es cuando uno se queda con un beneficio menor. Es como, por ejemplo, si yo soy una persona religiosa y dentro del cristianismo, por ejemplo, voy a confesarme y me confieso y me limpio de todas las cosas que hice y después salgo y vuelvo a hacer lo mismo. No, no sirve. O sea, es un paliativo, no es una cura, porque, bueno, en la confesión, el requisito es el arrepentimiento, y si hay arrepentimiento, uno no vuelve a cometer el mismo error. Pero muchas veces la gente piensa que no, bueno, ya está, me limpié, ahora otra vez. O la persona que va a hacerse una desintoxicación de una adicción y está bien por un tiempo y después vuelve a la carga con lo mismo. Son paliativos, no te dan la verdadera solución, ese tipo de cosas. Por eso digo, lo importante es cómo nosotros enfocamos la práctica o cómo enfocamos nuestra vida en general. Pero en el caso del yoga, ¿cómo enfocamos la práctica? Si yo lo hago solamente para adelgazar o estar tranquilo o recuperarme de, no sé, un día de trabajo extenuante y estresante, bien, está bien, pero te estás perdiendo lo mejor. Eh, y es fundamental, Patanjali lo recomienda, es fundamental la paciencia. Eh, la práctica con paciencia no es algo que verdaderamente da sus frutos enseguida. Eh, él va a dar diferentes, por ejemplo, diferentes advertencias de las cosas que uno tiene que cuidarse, ¿no? La incapacidad, por ejemplo, para alcanzar los objetivos, ¿no? Que uno piensa, no, esto es demasiado elevado o esto es demasiado. No. Cualquier persona puede, si se aplica, lograr los resultados que dan en el Yoga Sutra de Patanjali. Y otro advertencia que hace Patanjali también es la incapacidad de mantener los logros obtenidos. Todo esto tiene relación con lo que yo te estaba diciendo antes. Hacer una purificación momentánea, temporal,
¿no? Con una práctica paliativa para los problemas verdaderos, es aspirar a muy poco en relación a lo mucho que tiene el yoga por ofrecer. Mm. Sí, estaba pensando, por un lado, bueno, respecto a lo que nos puede ofrecer el yoga, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, pues justamente en el gran maestro, que fue y que sigue siendo su enseñanza, que fue Iyengar, este conocido, conocidísimo, ¿no? Y que justamente me acuerdo que él empezó a practicar yoga pues porque tenía muchas dolencias, es decir, vivía sumido en un constante, digamos, desajuste corporal, en fin, ¿no? Entonces, él me acuerdo que en su biografía pues habla de que empezó a practicar por una cuestión pues de decir, bueno, esto te va a ir bien, prueba, ¿no? No me acuerdo ahora a qué edad, ¿no? Creo que era en la adolescencia. O más tarde, ¿no? Bueno, no recuerdo ahora exactamente la edad, pero el hecho es que él empezó a practicar por simplemente, pues, por puro egoísmo, para decirlo así, de decir, bueno, pues me dicen que va bien, voy notando ciertos beneficios y a partir de aquí, pues bueno, pues voy practicando, ¿no? Pero no era, digamos, por algo muy trascendente. Y fijémonos, pues bueno, que finalmente pues, no desarrolló todo un método, etcétera, ¿no? Esto por un lado. Y luego también estaba pensando justamente los Yoga Sutras de Patanjali. Eh, Recuerdo, por ejemplo, el libro de una serie de libros de Osho, de charlas, ¿no? Que habla justamente de los Yoga Sutras como la ciencia de la mente o la ciencia, digamos, ¿no? Porque Osho hace mucho hincapié en el hecho de que dice, es que Patanjali, cuando él está, o sea, nos habla en aforismos porque simplemente es una sistematización de un procedimiento cuasi científico o científico plenamente, es decir, la ciencia de la realización, la ciencia de aquello que aquieta la mente. Si tú sigues esos pasos, ¿no? Patanjali te va indicando, aquí es donde están los peligros, aquí es donde realmente pues, es el camino, si quieres realmente pues, realizarte, pues es este, ¿no? Entonces es como algo que de entrada choca bastante, ¿no? Porque parece como que es, por un lado, es adogmático, es decir, no te está diciendo, no, o sea, si no haces esto, pues, no sé, pues hay infierno y hay purgatorio y hay, yo qué sé, ¿no? Y hay cielo. No, te está diciendo, no, te vas pues, lo que dices, ¿no? Pues vas a recular, vas a tener, pues, te vas incluso, pues, de pronto vas a entrar en el espejismo, en la ilusión de creer pues, que tienes unos siddhis, unos poderes adquiridos que te hacen superior, etcétera, 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 ¿no? Entonces, te va advirtiendo y es algo que realmente se agradece cuando, pues eso, cuando uno necesita una guía para entender qué es esto del yoga. Y luego, y para finalizar esto, también que lo hemos mencionado, pero es muy interesante, creo yo, que es el hecho de que el yoga parte pues precisamente de estos 8 pasos de los que habla Patanjali, el Ashtanga Yoga, y como el Hatha Yoga o Hatha, ¿no? Creo que se pronuncia, que sería pues la unión entre el Sol y la Luna, que es justamente lo que significan. El principio, pues volvemos al principio masculino y femenino. Y pues esto, pues los Yoga Sutras hacen mención de alguna forma pues a estos 8 pasos para poder ir unificando, ir purificando también esos nadis, aunque posteriormente pues luego se desarrollen o sea, se desarrollen mucho más, con mucho más detalle a partir de los natas, ¿no? A partir de la Edad Media, digamos, de India. Eh, eh, sí, bueno, lo que enfatiza Patanjali es fijar la mente, la meditación. Uh -huh. El tema de los nadis, y no, Bueno, esto lo he añadido yo, ¿eh? Lo he añadido yo, sí. sí, no contempla, incluso palabras que usa Patanjali las usa en un sentido muy diferente del que se usa en Hatha Yoga, por ejemplo, pranayama. Para Patanjali, pranayama es la cesación del flujo respiratorio. En el caso del Hatha Yoga hay toda una manipulación de las narinas, de cómo se inhala, de cómo se exhala, si se inhala por derecho, se exhala por izquierda, etcétera. Hay diferentes pranayamas, diferentes formas, o si inhalas por la boca.
eh, hay toda una sistematización para trabajar los canales energéticos. En el caso de Patanjali, no. Para Patanjali, el detenimiento, incluso el parar la respiración en su estadio más avanzado, no implica ningún esfuerzo, simplemente es algo que se consigue por, por, la, por estar practicando, eh, por estar controlando la respiración, especialmente en una posición ideal, porque él dice, cuando la postura, la perfección de la postura se alcanza, entonces se produce el pranayama, se produce la cesación de la respiración. Eh, el, todas esas prácticas las apunta a detener la mente. Exclusivamente, incluso cuando habla de Pratyahara, por ejemplo, en el Hatha Yoga tenemos mudras para hacer Pratyahara. En los Yoga Sutras de Patanjali él no menciona ningún mudra, Sanmukhi Mudra, no menciona ninguno de estos mudras para cerrar la narina, los oídos, los ojos, la boca. Simplemente ni tampoco drishtis o fijar la vista en el entrecejo, fijar la vista en la punta de la nariz. Patanjali no menciona nada de ninguna de estas técnicas. Es simplemente, para él, es un proceso que se va desarrollando naturalmente, gradualmente, por concentración. Es decir, cuando nosotros estamos en una posición estable, cómoda, podemos mantener, se produce la cesación de la respiración. Cuando la cesación de la respiración se produce, entonces el pratyahara es algo que sucede naturalmente. Cuando sucede el pratyahara, es decir, cerramos nuestros sentidos a la influencia exterior y podemos concentrar la mente, ¿no? Viene naturalmente el dharana. Cuando profundizamos el dharana, la meditación, surge naturalmente, dhyana, ¿no? Y cuando profundizamos en el dhyana, entonces la contemplación o la meditación en un objeto se vuelve esa identificación con el objeto de meditación, samadhi. Él todo el tiempo enfatiza como el objetivo ya lo dice desde el principio, cuando define el yoga, te dice qué es el camino y qué es la meta, ¿no? Yoga Chitta Vritti Nirodha, parar con los torbellinos de la mente, ¿no? Ese es digamos, la forma en que él define el yoga. Y el objetivo del yoga para Patanjali es Kaivalya, ese samadhi que aísla a Purusha de Prakriti, que lo inmuniza contra la influencia de las gunas, el ahankara, el ego falso, y lo aísla completamente de la influencia de la naturaleza material, de Prakriti. Eso es como Patanjali lo enfoca. Y lo enfoca de una manera tan fantástica, tan genial. En realidad, él no inventó eso, ¿no? Hay textos posteriores que explican, como el Brihad Yogi Yajnavalkya Smriti, donde Yajnavalkya explica que Patanjali fue un compilador, que en realidad todo ese conocimiento lo habló originalmente Hiranyagarbha. Hiranyagarbha a veces se lo identifica con Vishnu, a veces se lo identifica con Brahma, no se sabe, son estas personas fantásticas que no hay otros registros históricos o relatos pero bueno, Yajnavalkya lo llama así, de esa manera. Y sabemos perfectamente de que las prácticas que codificó Patanjali ya existían mucho antes de él, pero él las incorporó de una forma muy abierta también, porque él, lo que yo estuve hablando antes, los diferentes pasos, tienen que ver con el Ashtanga, pero Patanjali no es el único yoga que presenta, ¿no? Por ejemplo, él habla del Kriya Yoga, toma una forma simplificada
en la forma de Kriya Yoga. Y también dice que el samadhi se puede alcanzar por otros caminos, de otras formas, ¿no? Por ejemplo, el canto del Om. Hay un pranayama que sí describe cuando habla de que por la exhalación repetida y retención, uno puede también alcanzar esa purificación, ese estado de conciencia. Esa es la única descripción de un ejercicio respiratorio que Patanjali menciona. Pero a lo que iba es que él menciona distintas alternativas para alcanzar el samadhi. Y eso es muy amplio, eso es muy abierto, es muy... Patanjali estaba muy inspirado por el Bhagavad Gita, porque él toma muchos elementos del Bhagavad Gita. Cuando habla, por ejemplo, de cómo se puede obtener la perfección en el yoga, él dice a través de la práctica y el desapego, Abhyasa y Varaya. Krishna usa las mismas palabras con Arjuna, Abhyasa y Varaya, cuando Arjuna le dice, no, esto es muy difícil. ¿No? Krishna le dice, no, puedes hacerlo, ¿no? Así que Patanjali ha establecido un hito en la historia del yoga y es importante entenderlo tal como es. Sí, sí, sí. Vale. Y bueno, no sé si... Yo creo que, si te parece, lo dejamos aquí porque iniciaríamos nuevos temas que me están viniendo, pero creo que podría ser interesante lo que estuvimos hablando de hacer una historia del hinduismo, y estaría interesante poder hablar de las culturas de Mohenjo-Daro y de Harappa ¿no? y todo, bueno, pero si te parece, los dravídicos, y bueno, a partir de aquí ya abrimos pues, muchos otros, digamos, compartimentos, pero yo creo que lo podríamos dejar ahí. Podemos encontrar por lo menos los rastros arqueológicos de los comienzos, de los orígenes del yoga. De acuerdo a la tradición es mucho más antiguo, porque era el proceso practicado en el Satya Yuga, entonces en la primera era. Así que tiene una historia larga. Pero desde un punto de vista científico, arqueológico, en la cultura del Indo es donde nosotros encontramos los vestigios más antiguos del yoga. Es un tema interesantísimo, a mí me encanta. Pues lo dejamos para otro directo. Perfecto. Gracias. Hare Maestro. Bueno, como siempre, un placer. Apapachamiento. No sé si la conocías esta palabra, apapachamiento. Sí, claro. Sí, ¿no? Es bastante común. Hoy te hablé de un argentino, eso es llamativo. Bancame 5 minutos más, me dijiste. Sí, es que me relaciono con muchos argentinos y al final pues se me va quedando, ¿no? De expresiones y... En el castellano español. Sí, sí. Okay. Bueno, Duarca, pues nada, un saludo. Gracias. Chao. Chao.